Ya, entonces vamos a ver acá también sobre en cuanto a la participación participativa, tenemos que ver también el árbol de problemas. No, ya, es tanto en la anterior clase hemos visto sobre el árbol de problemas. Aquí tenemos que ver en el árbol de problemas que es sobre el diagnóstico que se tiene que hacer con la población. Tenemos que utilizar esta técnica del árbol de problemas, o sea, tenemos la lluvia de ideas que cada miembro de la comunidad nos va a decir sobre los problemas que ellos hayan en su comunidad, ¿no? Entonces, tenemos que utilizar la técnica del problemas para la identificación, ¿no? Identificar el problema central de la situación, desde el diagnóstico de la población y ver cómo solucionar, ¿no? Ese es el árbol de problemas, ¿no? Entonces, analizar las causas y efectos del problema central, ¿no? De un problema central, de repente podemos hallar un problema que puede ser que hay por ejemplo, puede ser que en esa población hay menores de edad que tienen mayor porcentaje de anemia, ¿no? Supongamos a la hora de haber hecho nuestra ficha familiar, ¿no? Nuestra ficha familiar, a la hora de hacer nuestra ficha familiar hemos hallado que un buen porcentaje de la familia de esa comunidad son niños menores de edad que tienen anemia. Entonces, ese es nuestro tema central. Entonces, analizamos las causas y efectos de cuáles son las causas de ese problema y qué efectos pueden producir. Entonces, tenemos que seleccionar los aspectos a investigar respecto a eso. Entonces, eso es el árbol de problemas, ¿no? El árbol de problemas es una herramienta para el análisis de problemas. Entonces, se le conoce así, ¿no? También como se hace un análisis situacional, análisis de problemas o análisis causal. Así se le conoce el árbol de problemas como un análisis ¿no? situacional un diagnóstico, ¿no? ¿Para qué nos es útil el árbol de problemas? ¿No? El árbol de problemas, ¿no? Identifica y se relaciona los problemas reales que hay en la comunidad. El problema puede desglosarse, ¿no? Hacerlo más manejable y definirlo de mejor manera, ¿no? Se puede desglosar cada problema, ¿no? Se puede ir desglosando de las diferentes, que pueda ser que se deriva de ese problema, ¿no? De salud, ¿no? Por ejemplo, hemos dicho que de repente hemos hallado que en los niños menores de 5 años se ha presentado que hay un alto porcentaje de anemia. Entonces, ¿por qué se debe? Entonces, tenemos que desglosar ese problema, ¿a qué se debe? ¿No? De mala nutrición, mala alimentación, no hay ¿no? De repente no se incentivó la lactancia materna en los niños menores, ¿no? En los niños, en los lactantes, la alimentación mixta, de repente no hay buen cuidado en la educación sanitaria, ¿no? Entonces, todo eso se va desglosando. Por eso, para mejor comprensión del problema, hay que desglosarlo, hay que visualizar el problema en forma integral, ¿no? Hay que priorizar los problemas o temas según su importancia, ¿no? En el árbol de problemas identificamos los problemas en la situación que se está analizando, ¿no? Establecer cuál fue el problema central y formular en pocas palabras, ¿no? Anotar las causas del problema, ¿no? Responder las preguntas, ¿por qué se produce el problema? ¿Cuáles son los hechos, situaciones o factores que producen el problema, ¿no? Entonces, en caso ¿no? Como hemos dicho, de los niños menores de 5 años que tienen problemas de anemia, ¿cuáles son los hechos, situaciones o factores que produjeron el problema, ¿no? De repente, como hemos dicho, ¿cuál puede ser? A ver, chicos, ¿cuál puede ser las situaciones de que a un porcentaje de niños menores de 5 años tengan anemia? La mala alimentación. Ya la mala alimentación, ¿qué más? La pobreza. No tiene medios económicos, ¿no? Para una alimentación adecuada, ¿no? La Falta pobreza, de recursos económicos. recursos económicos, ¿no? ¿Qué puede ser También, a veces la mamá también no están al lado para alimentarlos, se van a trabajar y están cuidando con otras personas. Ajá, no le da la alimentación Y también, materna. y también tienen que ir a su control, profesora, tienen que llevar a su control para que le den su hierro, para que lo vea la enfermera. No van a su control de crecimiento y desarrollo.
¿no? Claro, es cierto. Ujú. No va a su control. Entonces, entonces todos esos problemas es ¿por qué? Porque de repente la mamá desconocía o de repente no sabía que en el centro de salud les pueden ayudar dándoles sus micronutrientes, ¿no? De repente no sabían. Entonces, ¿por qué? Porque falta promoción, prevención de la salud. No se ha promocionado, no se ha trabajado en cuanto a promoción y prevención de la salud. Entonces, también se cae en ese problema, cae también No en están informadas las mamás que en el hospital dan los hierros, el tratamiento gratuito. Ellos hay veces se van a particular porque no les gustan hacer esperar o la cita, ¿no? O también son descuidadas, no le llevan a las citas. o también eso, ¿no? Entonces, de repente también no se ha promocionado, el centro de salud no ha promocionado, no ha salido promocionando, haciendo ¿no? Tiene que salir a los centros de salud, que digo, a los colegios, los jardines, ¿no? A los Los centros, grupos, a las casas. pues, las comunidades. Algunos pacientes, algunas mamás no tienen CIS también, profesora, no tienen CIS, algunos a veces tienen deudas con el banco y no le ponen en su CIS, eso también tienen problemas. También, ¿no? Entonces, todos esos problemas hay que ir desglosando, ¿no? ¿Cuál fue? Por eso, responder la pregunta, ¿por qué se produce el problema? ¿Cuáles son los hechos, situaciones o factores que producen el problema, ¿no? Entonces, ese se tiene que desglosar en el árbol de problemas. Por eso, ¿para qué nos es útil el árbol de problemas? Para definir primeramente el problema, ya hemos visto el problema, ayudar a establecer qué información, evidencias, recursos necesitamos para construir una propuesta de solución, por ahí hallándolo, viendo el problema, viendo cuáles son las causas, podemos hallar las soluciones, ¿no? El problema, las propuestas de solución, ¿no? Permitir visualizar las relaciones de causa-efecto, permitir visualizar otras áreas de investigación del problema, ¿no? ¿No? También anotar los efectos provocados por el problema, qué efectos puede producir, qué consecuencias, efectos trae el problema analizado, qué sucedería en caso de mantenerse ese problema, ¿no? En caso sucedería si en caso no se toma en cuenta, no se hace la prevención, promoción de la salud en caso de los niños con desnutrición, con los niños con anemia. ¿Qué sucedería? Pues los niños estarían en déficit de su crecimiento, en déficit de nutrición, no rendirían en el colegio, se enfermarían, tenían más propensa a enfermedades, ¿no? Entonces, esas son las consecuencias, ¿no? De mantenerse en esa situación de salud, ¿no? Elaborar un diagrama del árbol de problemas que muestra la relación causa-efecto, revisar la validez e integralidad del árbol de problemas, ¿no? También es útil para identificar y relacionar con problemas reales, ¿no? También para ver qué problemas se pueden ser manejables. Hay problemas a veces que, por ejemplo, de repente no hay agua. De repente nosotros no podemos manejarlo, pero podemos ver cómo solucionar, hacer de repente citar a los sectores multisectoriales, ¿no? Tanto con el líder de la comunidad para que pueda solucionar. Ese problema de repente no se puede solucionar a mediado o a corto plazo, sino más adelante, que es importante que nosotros estemos empujando, como decir, empujando a la comunidad para que haga sus trámites, haga su gestión al nivel central, al nivel de la municipalidad. Tenemos que estar empujándoles para que puedan hacerlo y nosotros también participar en ello, ¿no? Mejor comprensión del problema, visualizar el problema en forma integral, priorizar el problema según los temas de importancia, ¿no? Hacer un análisis, ¿no? Del problema central, ver cuáles son, como hemos dicho acá, los problemas de niños menores de 5 años con anemia, ver la causa primero. ¿Qué puede ser primero la causa? A ver, ¿quién dijo cuál fue la causa? Puede ser una causa. El problema de niños con anemia, han dicho primero que mala alimentación, ¿no? Eso dijo Delia. La segunda, ¿qué dijeron? También dijeron que es ¿de qué? La falta de economía. Que no hay control en su vacuna, no están pendientes, la mamá se descuida. La falta, dijeron una de Flor, creo que dijo, no hay economía, no tiene buenas, su situación económica está en déficit, ¿no?
La otra puede ser que no hay educación, ¿no? Y no se ha hecho la La promoción. promoción y la prevención, profesora. Nos caería a nosotros, al personal de salud. Claro. No hemos hecho la promoción y prevención, entonces, y no se ha hecho la captación de esos pacientes, y por eso que la comunidad tenga un déficit alto en niños con anemia, ¿no? Entonces eso nos caería a nosotros, ¿no? Después, ¿qué otra puede ser? ¿Qué otra razón? Que de repente, bueno, la lactancia materna no se ha promocionado, ¿no? Entonces el niño está desnutrido y anémico. Y otro que puede ser no, también el nivel cultural, ¿no? Pues también puede ser que la mamá no tenga un nivel cultural y adecuado, que no acude al centro de salud, que no tiene tampoco medios económicos porque tiene su nivel de cultural bajo, también porque tiene creencias de repente ¿no? erróneas, ¿no? Entonces, eso también son analizar las causas, ¿no? Del problema. Análisis de efectos o consecuencias, ¿no? En forma indirecta. Entonces, el problema principal que puede ocasionar, qué efectos que puede producir, ¿no? A largo plazo, una desnutrición, deficiencia en el crecimiento y desarrollo, ¿no? Del niño, ¿no? Y también, no hay ese crecimiento y desarrollo de déficits, tampoco hay no tiene buen rendimiento escolar, ¿no? Y todo eso puede influenciar, ¿no? Entonces, en el árbol de problemas, ahí tenemos, ¿no? El problema central, los problemas que causan ese problema central, los problemas causa, ¿no? Las causas de ese problema y los efectos de ese problema. Este es el árbol de problemas, ¿no? Entonces, aquí podemos ver problema central, las causas de ese problema y los efectos de ese problema. Entonces, aquí hay el formato para registrar la información del árbol de problemas, ¿no? Bueno, acá tenemos el problema, la descripción del problema, las causas y efectos, ¿no? Ahí podemos anotar los diferentes problemas que hallamos en la comunidad, describimos el problema, cuáles son las causas y los efectos, ¿no? Podemos de repente buscar en nosotros en una comunidad determinada con un problema. ¿Qué problema puede ser? Bueno, hemos dicho desnutrición. ¿Qué otro problema puede haber? A ver, chicos, no, que digo de anemia. ¿Qué otro problema puede haber? A ver, en la comunidad. TBC. Problemas puede ser, ¿no? Pacientes La con TBC, ¿no? Problemas con TBC. Entonces, ¿qué descripción? ¿Qué serían las causas? Las causas. La falta de alimentación. La falta de alimentación, otra causa. Trabaja mucho y no se alimenta, descuido. No, puede ser mala alimentación. Y el lavado de manos también sería. También come fuera de su hora. También es, ¿no? No come su hora, come fuera de la hora. Comida, alimentos chatarras, no se alimenta comidas nutritivas. Algunos niños tienen parásitos también. Ese es otro problema, parásitos. No tiene horarios, bueno, mala alimentación no tiene horarios, de repente también la alimentación no es balanceada, ¿no? También, ¿no? ¿Qué efectos causaría? ¿Qué efectos tendría si es que tiene, por ejemplo, acá TBC, ¿no? Por TBC. Falta de apetito, cansancio. Ajá, tendría falta de apetito, ¿no? Falta de apetito, más que todo efectos, esos serían síntomas, ¿no es cierto? Pero ¿qué causaría? Bueno, causaría no cansancio. No, trabajo, no trabajaría, profesora. No trabajo, ¿no es cierto? No trabajo. No, podría ser. No pueden trabajar, los de programa de TBC no pueden trabajar. No pueden trabajar por su cansancio, por problemas de salud, de trabajo. Si no pueden trabajar, mal están con ingresos económicos. La familia, hay veces la familia también lo discrimina, ¿no? La familia lo aísla pensando que va a contagiar, pero ahí la enfermera tiene que intervenir a orientar a la familia que, al contrario, le tiene que apoyar a ese paciente, que es su familia o su esposo, su papá, tiene que apoyarle con el alimento, con la higiene, con la ventilación. Ajá. La enfermera ya tiene que orientarlo esos. Ajá, esos son diferentes, ¿ves? Podemos así sacar ustedes, de acuerdo al problema, ustedes pueden sacar las causas o efectos, ¿no?
Entonces, eso tienen que ustedes a hacer cuando tengan cuando vayan a la comunidad, ven los problemas y tienen que ustedes ver cuáles son los causas y cuáles los efectos de ese problema, ¿no? El árbol de problemas es importante para la elaboración del árbol de problemas. ¿Cuáles son las recomendaciones? Un problema no debe considerarse como la ausencia de soluciones, como la ausencia de una solución, o sea, sino un estado existente negativo, o sea, de repente tiene que ser algo que, por ejemplo, no haya desnutrición, es un estado negativo, ¿no? Entonces, no como una ausencia de no solución, o sea, no se solucionó, por ejemplo, no se realizó ¿qué puede ser? No se realizó de repente no puede decir no puede decir más que todo no, tiene que ser algo que esté de frente, diga déficits de algo, algo que sea, no que diga, no se realizó, por ejemplo, no realizaron la higiene sanitaria, no, es un déficit, ¿no? Pues no se realizó la higiene no se realizó la vacunación, o sea, no se realiza vacunación porque no tienen porque tienen miedo de repente a la vacunación. Eso sería un problema, no sería un problema, ¿no es cierto? Eso no sería un problema, sería más bien el problema sería desconocimiento de la población, ¿no? Sobre los beneficios de la vacuna, ¿no? De la vacuna, no tiene que decir no, tiene que ser déficits de algo, falta, tiene que decir así el problema, no tiene que empezar con no, tiene que empezar con déficits, falta, o no, de una situación problemática. Centrar el análisis de la causa y efecto en un solo problema, no tiene que hacer un solo problema, un problema general, ¿no? Un problema general de lo que se pueden desglosar los otros. Identificar el problema, porque lo más importante es cuál es el eje principal, cuál es el problema principal para que los demás se puedan solucionar, porque si no se soluciona el principal, los demás tampoco se van a poder solucionar. Entonces, por eso tenemos que ver el eje de ese problema, cuál es lo principal de ese problema para poder solucionar. Identificar problemas existentes, no los posibles o ficticios, o sea, no lo que puede ser que se pueda solucionar, lo que se pueda realmente solucionar, ¿no? Lo que sí se puede tener solución para que podamos hallar de una vez la solución de esos problemas. No confundir el problema con la falta de algo. La importancia del problema no está determinada por su ubicación en el problema, sino la importancia tiene que ver con el eje, o sea, el eje que lo que determina o sea, el eje que manda el problema, cuál es el problema principal que puedan los demás, los demás que pueda causar los demás problemas, cuál es el principal problema que de ahí van a acarrear los demás problemas. Eso es lo más importante, saber determinar cuál es el problema principal, ¿no? El árbol de problemas, bueno, o sea, no hay pesquisas que sean correctas, o sea, que no se tiene que hallar primeramente del problema principal y cuál lo que es irreal, más que todo irreal, ¿no? Irreal. El árbol de problemas debe tener una idea de la complejidad del problema de causas y efectos, priorizar la selección del aspecto del problema a investigar. No puede abarcar todo lo relacionado al problema en una sola investigación, ¿no? No puede abarcarse, tiene que haber varias investigaciones respecto a ese eje, el eje problema. Entonces, hay que proyectarse futuras investigaciones sobre el problema, ¿no? Eso es respecto al árbol de problemas. Entonces, el árbol de problemas es importante. ¿Por qué, chicos? A ver, ¿por qué es importante el árbol de problemas? Porque se ven los problemas según la ciudad o donde viven, qué problema más, como usted decía, ¿no? Es la anemia, la TBC, los parásitos, o los niños que no están vacunados ahora con la pandemia, los niños no han ido a su control, no han podido ir, entonces ahora las enfermeras tienen que bajar
ya tiene su estadística y buscan a los niños que faltan el control de vacuna para ponerse al día. Sí, ¿no? Entonces, por eso es importante, el árbol del problema es importante para detectar, ¿no? Detectar. Consecuencias también. ¿Ah? Nos van a dar las consecuencias. ¿Cómo dices, sí? ¿Aló? Sí, a ver, ¿qué dices, Milagros, o Mili? Sí, nos dan a dar a conocer el problema que hay y también nos dan a dar las consecuencias que produce por ese problema. Sí, o sea, el árbol de problemas es importante para detectar, ¿no? Los diferentes, diferentes situaciones que hay de salud, ¿no? Que están en déficit, ¿no? En déficit de esa comunidad, ¿no? Entonces, los diferentes, lluvias de ideas que hay en la comunidad, ¿no? Cuando hay una participación comunitaria se realice, ¿no? Cuando ustedes realicen su diagnóstico, al realizar su diagnóstico, tienen que hacer la participación de la comunidad para ellos mismos ahí en el problema. Aparte de que ustedes tienen que hacer hacer su diagnóstico de la población mediante el llenado de la ficha familiar. Mediante con una convocatoria tendrían que hacer una reunión, ¿no? Con los dirigentes, tanto la organización como la enfermera, para ver qué problema más aqueja en esa comunidad. Ajá, qué problemas ellos creen que es importante, ¿no? Para que ellos mismos tomen las riendas sobre la situación problemática y puedan solucionarlo, ¿no? Y ya qué competencias ya tiene que ver con el salud, allá, entonces si las competencias tienen que ver con salud, ese problema, entonces ahí recién tomar las medidas, ¿no? ¿Qué medidas tenemos que tener en cuenta para poder solucionar ese problema de salud, ¿no? Entonces, para eso nos sirve el árbol de problemas, ¿no? Hacer la lluvia de ideas con la comunidad y hallar el eje principal, cuál es el problema principal que está acarreando todos los problemas de esa comunidad. Entonces, hallamos el eje principal y si esa competencia es a nivel de salud, entonces nosotros tenemos que actuar tomando las medidas correctivas, las estrategias correctivas conjuntamente con la comunidad. Si esa competencia es multisectorial, de repente de la vivienda, que no hay luz, que no hay agua, que no tiene servicios básicos, entonces esa coordinación tiene que hacerse a través de las áreas multisectoriales. Dirigiendo, ¿no? Conjuntamente nosotros tenemos que ir apoyando a la comunidad para que siga haciendo los trámites, las gestiones a nivel central, a nivel de la municipalidad, ir promocionando, ir empujando al líder de la comunidad, a los miembros de la comunidad, para que puedan solucionar su problema lo antes posible, ¿no? Eso nos sirve el árbol de problemas. Y la ficha familiar para hacer el diagnóstico situacional de esa comunidad conjuntamente. Ese diagnóstico tenemos que tener nosotros como base, algo concreto, algo evidente, y aparte también esa participación de la comunidad mediante el árbol de problemas. Bueno, eso acabamos en cuanto a la planificación participativa, ¿no? Tanto en la anterior clase como ahora. Es importante por eso la participación de la comunidad conjuntamente con el personal de salud. Bueno, ahora vamos a continuar vamos a tomar la asistencia y de ahí vamos a continuar con